Hola una vez más, mi nombre es Irving Zavala y llegó la hora de hablar de anemias normocíticas. Tenemos un masculino de 18 años sin antecedentes de importancia que acude a consulta por ictericia repentina. Afirma que desde niño a veces se ponía todo amarillo y varios de sus familiares les pasa igual. El paciente refiere que hace 2 días tenía dolor de espalda y su madrina le dijo que seguramente tenía una infección en el riñón y le recetó nitrofurantoína. La biometría hemática muestra una hemoglobina de 7.8 con un volumen corpuscular medio de 87. ¿Cuál de los siguientes se encontrará disminuido? 1. Los reticulocitos. 2. La deshidrogenasa láctica. 3. La bilirrubina. 4. La aptoglobina. Parece chiste, pero es anécdota, diría Franco Escamilla. Y si usted está pensando que la que va a estar disminuida es la aptoglobina, quiero decirle que está en todo lo correcto. Esto es una anemia hemolítica. Y como hemos visto en las demás tipos de anemia, lo primero que hay que hacer cuando estamos valorando un paciente con cualquier tipo de anemia va a ser confirmar que el paciente realmente esté anémico y después revisar el volumen corpuscular medio. Acuérdense que el volumen corpuscular medio nos va a decir en qué universo vivimos. Si es en el universo microcítico, si es menor a 80, normocítico, si es entre 80 y 100, o macrocítico, si es mayor a 100. En este caso estamos en el universo normocítico y la verdad que solamente dos cosas te pueden dar anemia. Bueno, no dos, tres, si contamos el cáncer. El universo normocítico te puede dar anemia si está sangrando, que eso es fácilmente detectable, sobre todo porque va a ser un sangrado agudo, es el paciente que tiene un accidente y está desangrándose. El cáncer es un poquito más complejo, pero también puede causar anemia normocítica. Pero en lo que hoy voy a enfocar nuestra atención es en la hemólisis. La hemólisis es cuando las células se explotan, se deshacen, se desintegran en el torrente sanguíneo. Y hay un panel que desde ahora quiero que se lo aprendan, que es el panel de hemólisis. Y este panel va a consistir en reticulocitos, deshidrogenasa láctica, bilirrubina indirecta, aptoglobina y el frotis periférico. Y el frotis periférico aquí es maravilloso porque el frotis periférico nos va a decir si vemos células falciformes, si vemos células mordidas, si vemos esferocitos. Y eso para los procedimientos diagnósticos es muy útil. Bueno, vamos a hablar del algoritmo de diagnóstico. Vamos a tener un paciente que tiene anemia normocítica y lo primero que vamos a hacer es el panel de hemólisis. El panel de hemólisis va a tener, como les dije, reticulocitos que en este caso van a ser elevados porque la médula ósea está completamente sana. La médula ósea sí puede producir eritrocitos, por lo tanto, al sentir la médula ósea que necesitamos más eritrocitos, pues va a aumentar el número de reticulocitos que son las células rojas inmaduras. La DHL va a estar aumentada. La DHL, la deshidrogenasa láctica, se encuentra normal dentro de la célula, dentro del eritrocito. Cuando este explota, pues la DHL se va a liberar al torrente sanguíneo y si nosotros la medimos, pues va a estar aumentada. La bilirrubina indirecta va a estar aumentada también. ¿Por qué la bilirrubina? Acuérdense que es el producto de la degradación de la hemoglobina. Si va a haber hemoglobina suelta, pues la bilirrubina indirecta va a aumentar. Y por último, la aptoglobina. La aptoglobina es una proteína que se le va a pegar a la hemoglobina. Al haber hemoglobina suelta, pues la aptoglobina va a tener que capturarla y por lo tanto la aptoglobina va a estar disminuida. Y este es realmente el panel de hemólisis. Y si nosotros tenemos esto, pues básicamente vamos a pensar que está hemolizando. Pero hay otra cosa que nos ayuda mucho, que es el frotis. El frotis periférico, cuando nosotros lo hacemos, nos va a brindar información muy exacta y que nos puede ayudar a hacer el diagnóstico así sencillo, con el puro frotis, por supuesto, después de tener toda esta batería de laboratorios. Y el frotis nos puede mostrar, por ejemplo, células falciformes como esta. Y si tenemos el panel de hemólisis positivo con un frotis con células falciformes, pues ya hicieron el diagnóstico de anemia de células falciformes. Es una manera de diagnosticarla. O nos puede mostrar una de mis favoritas, que es esta cosa que se llama cuerpos de Heinz, que se ven en la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y los cuerpos de Heinz son mis favoritos, porque cuando los eritrocitos que contienen cuerpos de Heinz pasan por el vaso,
les llega Pac-Man. Bueno, no les llega Pac-Man, les llega un macrófago y les da literalmente una mordida. Y esto va a causar lo que se llama bite cells, células mordidas en inglés, bite cells en inglés o células mordidas en español. Degmacit, nunca les he llamado yo degmacites en mi vida, yo las conocía nada más como células mordidas, que se ven así. Y esto es cuando pasan por el vaso, por eso son de mis favoritas. Aunque también podemos encontrar lo que se llama esferocitos. Los esferocitos son células rojas sin chiste. Y digo sin chiste porque un eritrocito es así bonito, bicóncavo, tiene una superficie bicóncava. El esferocito la pierde toda totalmente. Cuando ustedes ven eritrocitos normales en el frotis periférico, se ven así, bonitos, bicóncavos, todos más o menos del mismo tamañito. Los esferocitos pierden eso, se ven sin chiste. Pero cuando encontramos esferocitos, podemos pensar en dos cosas. Una, que el paciente tiene o esferocitosis o también puede tener anemia hemolítica autoinmune. Y ustedes me van a decir, oye, pero ¿cómo el esferocito en anemia hemolítica autoinmune? Pues lo que pasa en la anemia hemolítica autoinmune es de que en la membrana de los eritrocitos se les van a empezar a pegar anticuerpos. Y esos anticuerpos últimamente acaban dañando la membrana y haciéndola más débil, lo que va a causar que pierdan esta forma bonita y bicóncava y chula que tienen y se conviertan en esta cosa sin chiste. ¿Cómo diferenciar la anemia hemolítica autoinmune de la esferocitosis? Pues bien fácil, les aseguro que todos saben, y se llama la prueba de Combs. La Combs será positiva si tienen anemia hemolítica autoinmune y va a ser negativo si tienen esferocitosis. Si ustedes saben esto, les garantizo que en cualquier hospital que se paren en el planeta van a poder diagnosticar sin ningún problema los diferentes tipos de anemias hemolíticas. Van a tener un buen diagnóstico diferencial y van a poder saber qué hacer con los pacientes. Ya lo que sigue es mera repetición. Pero vamos a hablar de anemia hemolítica. ¿Qué tienen en común? Bueno, todos tienen reticulocitos altos, DHL alta, bilirrubina indirecta alta y haptoglobina baja. Todas. Aquí lo puse lo mismo que en otro orden. Y van a tener un ligero aumento en el volumen corpuscular medio. ¿Por qué? Porque los reticulocitos, como ya les había dicho en el video pasado, son más grandes que los eritrocitos. Y al tener hemólisis con una médula ósea que funciona, pues la médula ósea va a hacer más células rojas, las va a liberar antes en forma de reticulocitos que son más grandes y va a aumentar el volumen corpuscular medio. Y otra de las cosas que va a pasar o que puede pasar es que haya hipercalemia por la misma razón, porque cuando hay hemólisis el potasio dentro de la célula sale. Bueno, vamos a hablar ahora de la anemia de células falciformes. Este es un diagnóstico totalmente pediátrico. Nunca van a ver un paciente adulto con anemia de células falciformes recién diagnosticada, nunca. Por eso, ni voy a hablar del diagnóstico, porque la verdad nunca lo he hecho. Y es mucho más prevalente en afroamericanos, pero también en México y en otras partes de Latinoamérica hay. Lo que quiero enfocar mi atención es en esto. Primero quiero que entiendan que la anemia de células falciformes es causada por esta cosa que se llama hemoglobina S, de la cual ya les había hablado brevemente. Y la hemoglobina S se forma debido a un problema genético que va a causar una mutación en la cadena beta, por eso se llama beta S, beta de sickle cell disease, y hay un cambio de un aminoácido, glutamato por valina, en la posición B. Ese cambio va a generar este tetrámero imperfecto, mutante, que lo que va a ocasionar es que cuando el paciente esté en un periodo de estrés, como deshidratado o por alguna razón hipóxico, o que tenga alguna infección, o que le dé hipotermia, o que le dé acidosis por cualquier cosa, los eritrocitos van a perder su capacidad de plegarse. Quiero que pongan atención en este diagrama. Este diagrama lo que les trato de representar es un eritrocito, que sería este, pasando por un capilar, por un vaso chiquititititito, un vaso donde solo cabe un eritrocito. Cuando ustedes tienen la hemoglobina normalita,
los eritrocitos son capaces de plegarse, de doblarse y salen y no les pasa absolutamente nada. Son capaces de liberar oxígeno y salir por el otro lado a vasos más grandes. Lo que ocurre con la anemia de células falciformes es que cuando hay estos periodos de acidosis, hipoxia, deshidratación, infección, fiebre, los eritrocitos pierden esta capacidad de plegarse y se transforman en esto, en una célula falciforme. Y esto va a causar dos cosas. Una, va a causar que este capilar se tape y ya no haya flujo sanguíneo de este lado. O sea, aquí se va a detener el flujo sanguíneo. Y dos, toda la presión puesta de este lado va a hacer que esta célula, con forma falciforme, se va a hemolizar. Entonces va a haber hemólisis y va a haber isquemia. Va a haber hipoxia de este lado, no va a llegar el oxígeno. Y a esto se le llama crisis aguda oclusiva y es extremadamente dolorosa. Por eso llegan los pacientes a urgencias. ¿Cómo se diagnostica? Como les había dicho, lo más fácil y más sencillo, háganles el panel de hemólisis y háganles un frotis periférico. Si ven estas células que me robé otra vez de Wikicommons, ya pueden hacer ustedes el diagnóstico. Ahí están las células falciformes. ¿Qué es la prueba más precisa? El estándar de oro. Pues háganle electroforesis y van a encontrar ahí la hemoglobina de células falciformes. ¿Qué otras manifestaciones tiene la anemia de células falciformes? Pues pueden formar cálculos biliares de bilirrubina. De hecho, cualquier anemia hemolítica puede formar cálculos biliares de bilirrubina. Hay aumentos en las infecciones. ¿Por qué pasa esto? Porque los pacientes que tienen anemia de células falciformes matan a su vaso solito. Se llama autoesplenectomía. Y esto ocurre por esto. Porque cada vez que estos eritrocitos pasan por el vaso, van a ocluir cierta parte del vaso y lo van a acabar infartando. Y después de años el vaso se muere solito. Y eso los pone en más riesgo de infecciones por órganos encapsulados, como el neumococo, o la Haemophilus influenza tipo B, o la salmonela. También están más predispuestos a osteomelitis. Pueden tener retinopatía por la misma razón que ya les expliqué, antecedentes cerebrovasculares, úlceras cutáneas y necrosis avascular de la cabeza del fémur. Por lo mismo, todo se refiere a esto, a esta oclusión de los vasos sanguíneos que causa hemólisis e isquemia. Bueno, ¿cómo se trata una crisis aguda? Bueno, lo primero que hay que recordar es que la crisis aguda es hemólisis e isquemia, y lo que se les hace es que se les trata para evitar la hemólisis y la isquemia. ¿Cómo se evita la isquemia? Pues se les da oxígeno, se les rehidrata y se les da mucha analgesia, porque acuérdense que la isquemia duele. Por eso los pacientes que se están infartando llegan con dolor precordial. ¿Qué pasa si un paciente con anemia de células falciformes tiene fibroleucocitosis? Bueno, lo más importante, si llegan a ver un paciente que tenga el diagnóstico con fiebre, es inmediatamente antibióticos. No se tienen que esperar a que cultivos y que radiografías y no. De inmediato denle antibióticos porque estos pacientes pueden entrar en choque séptico muy rápido. ¿Sí? ¿Qué pasa si el paciente presenta síndrome de tórax agudo? ¿Qué es el síndrome de tórax agudo? Que llegue con dolor precordial. Preapismo, también yo creo que todos saben. Accidente cerebrovascular o no accidente cerebrovascular, que lleguen con adormecimiento, con entumecimiento, con debilidad, como que les va a dar apenas. Bueno, esto es una emergencia y se tiene que utilizar el recambio sanguíneo, exsanguíneo transfusión. Es una emergencia. Afortunadamente en México no es tan común. Aquí donde yo trabajo, por lo menos veo un paciente que tiene una crisis de este tipo, una crisis aguda, por lo menos veo uno al mes, por lo menos. Pero bueno, ¿cómo lo trato? Ácido fólico para todos. ¿Por qué ácido fólico? Acuérdense que les dije que el ácido fólico se depleta porque solamente tenemos reservas para 2 a 6 semanas, y siempre que ustedes estén en una condición que recambie células muy seguido, pues van a necesitar más ácido fólico. Hay que vacunarlos contra todos los encapsulados, no nomás contra el neumococo. Ahí perdónenme no haberle puesto los demás. Hidroxiurea. La hidroxiurea es un medicamento que va a ayudar a evitar las recurrencias de este tipo, las recurrencias de crisis aguda. Y lo que va a hacer es que va a aumentar la hemoglobina fetal. Acuérdense que la hemoglobina fetal era esta, y ya les había hablado de ella. Es la que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma.
La cadena que está aquí echada a perder, pues es la beta. Entonces, al no tener cadenas beta, la hemoglobina fetal se ayuda. Por eso se les da hidroxia a estos pacientes. Bueno, vamos ahora a hablar de un padecimiento un poquito más sencillo que es la esferocitosis. Es un defecto genético en el citoesqueleto. Hay muchas proteínas que forman el citoesqueleto. Una de ellas es la espectrina. Si la espectrina falla, lo que va a pasar es que vamos a pasar de este eritrocito bonito, chulo, bicóncavo a esta cosa sin forma. Y aquí hay muchos así sin forma que no tienen chiste. Y también se pierde la flexibilidad normal del disco que ya les había hablado en la anemia de células falciformes. Y pues con el tiempo hace que se lisen, los eritrocitos se lisan y perdón, pueden generar una infección, por ejemplo, puede hacer que los eritrocitos se lisen. Y son pacientes que tienen episodios recurrentes de hemólisis, desde chiquillos, desde bebés, ¿sí? De hecho ya hasta saben que tienen eso. Tienen icteris intermitente, tienen esplenomegalia, y siempre hay una historia familiar, alguien más que lo tiene. También pueden presentar cálculos biliares debido a la hiperbilirrubinemia que a veces tienen. La forma de diagnosticarla, pues háganle el frotis periférico, háganle la prueba de Coombs y se van a dar cuenta que va a estar el Coombs negativo. Y la prueba más precisa, la prueba que deberán constar en los exámenes es la prueba de fragilidad osmótica, que básicamente lo que hacen es que los ponen eritrocitos en un medio hipotónico y ven cómo se lisan. ¿Cómo se trata esto? Pues nomás hay que darles ácido fólico. La esplenectomía, si tienen muchos problemas, pues les pueden dar esplenectomía porque el vaso es el que los destruye. Pero a quitarles esplenectomía no quita el problema. O sea, van a poder también seguir lisando porque no es en el único lugar donde se destruyen. Y no va a arreglar absolutamente nada. Y nomás los pondría en más peligro de infecciones. Vamos a hablar de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Qué es? Es una enfermedad genética recesiva ligada al cromosoma X y lo que pasa aquí es que las células rojas pierden la capacidad para regenerar glutationa reductasa. Y esto va a hacer que cada vez que tengan un exceso de estrés oxidativo, las células exploten, se lisen. ¿Quién la padece? Otra vez es hombres afroamericanos o de descendencia mediterránea. ¿Cómo se presenta? Más o menos similar, es una anemia repentina, es una ictericia después de alguna infección o del uso de fármacos. Y este es el caso clínico que les puse, porque un fármaco que nosotros muy comúnmente usamos que causa esto, y ya lo he visto 2 veces en mi vida, es la nitrofurantoína. Pero hay otros fármacos, la dapsona, las quinidinas, las sulfamidas, la primaquina, hay muchas. Una de las diferencias de con la esferocitosis, si ustedes les llegan a preguntar en un examen y nada más le ponen el caso clínico y le ponen que se hemolizó de un día para otro y que se puso ictérico, es que en la exploración física, la deficiencia de glucosa 6-fato deshidrogenasa va a tener el vaso normal. El vaso es normal y de hay esplenomegalia en la esferocitosis. En la esferocitosis los eritrocitos se destruyen en el vaso y en este no, en este se destruyen por otra razón muy diferente. Y acuérdense de lo que les decía de los cuerpos de Heinz que pasan por el vaso y el macrófago les tira una mordida y acaba haciendo las células mordida. ¿Cuál es la mejor prueba inicial? Hacerles un frotis periférico donde van a haber células mordidas y cuerpos de Heinz. Así. La prueba diagnóstica más precisa, pues hay que medirles el nivel de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esto se tiene que hacer 1 o 2 meses después del episodio de hemólisis, porque no todas las células tienen una deficiencia total. Hay unas que tienen menos glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que otras, y cuando hay un estrés oxidativo, esas son las que explotan. Entonces, si de inmediatamente lo miden, pues les va a salir normal, porque las únicas células que sobrevivieron son las que tienen más de esta enzima. ¿Cómo se trata? Pues no hay tratamiento, hay que evitar el estrés oxidativo, evitar darles medicinas que causen eso. También hay cierto tipo de comidas como los fava beans, esos también causan hemólisis. Nada revierte la hemólisis, absolutamente nada. Pero bueno, esta es la primera parte de las anemias normocíticas y hemolíticas. Y suscríbanse al canal, mándenme sus comentarios y los veo en el siguiente video. Tengan buen día. Bye.